Entonces, proseguiremos con el siguiente ejercicio. Como les había comentado, desarrollando el anterior me di cuenta que era exageradamente largo y pues resultaba poco práctico estarlo mostrando en este curso. Sin embargo, se harán posteriores videotutoriales con el hecho de que sean de más que nada de carácter informativo, y si es que algún procedimiento matemático, los que parece de ahí les puede ayudar en otras materias, ustedes lo puedan retomar para facilitar sus procesos matemáticos en los próximos semestres. Ahora vamos con un ejercicio que también es muy largo, sin embargo solamente sentaré las bases para que ustedes lo puedan analizar y resolver por sí mismos. Lo importante es saber cómo analizar, cómo razonar, cómo resolver estos problemas. Y una vez que saben la forma, el camino muchas veces será largo, pero sencillo. Entonces tenemos lo siguiente. Yo tengo un eje coordenado, en este caso tridimensional. Está dado el eje Z, el eje XZ, el eje X, Y, eje Z, el eje Y, y tenemos aquí Ahora tengo una placa metálica con una densidad de carga superficial denotada por la letra griega minúscula ρ. Dejen checo si esta es la letra griega minúscula ρ y se los confirmo al rato. Y tenemos una carga puntual ubicada en 7 a lo largo del eje Z. No sé por qué le puse prima, pero no es necesario que ahorita sea prima. No son los ejes primas, eso es para otro ejercicio. Entonces, tenemos con un cuerpo con densidad de carga superficial que va a ejercer una placa, en este caso una placa metálica. Ahora, como ustedes se podrán dar cuenta, no tenemos densidad lineal de carga, tenemos densidad superficial de carga sobre esta placa metálica, la cual ejercería una fuerza de Coulomb sobre la carga Q'. Entonces, lo primero que yo voy a denotar es la posición de la carga Q', que en este caso es R' vector unitario, que es 7 por Z vector unitario. 7 por Z vector unitario. Muy bien. Mientras que a todos aquellos puntos donde se encuentran las cargas de esta placa metálica se ubican sobre el plano XY. De tal forma que si yo quiero ubicar a la carga que está en esta posición, yo tendría un vector sobre el plano XY. De tal forma que si yo quiero ubicar a la carga que está en esta posición, yo tendría un vector sobre el plano XY. De tal forma que si yo quiero ubicar esta carga puntual, yo tendría un vector sobre el plano XY. O si quiero ubicar esta carga puntual, yo tendría un vector sobre el plano XY. De tal manera que
generalizando las posiciones de todos esos puntos de carga, que están relacionados con la densidad superficial de carga, yo tendría que el vector R, cada uno de estos vectores sobre el plano XY, estaría denotado por X, coordenadas en X, por X vector unitario, más Y, coordenadas en Y vector unitario. Porque en sí, tanto X como Y, por X vector unitario y Y por Y vector unitario, me estarían definiendo de forma general todos aquellos puntos de carga del cuerpo con densidad superficial de carga. Ahora, hagan de cuenta que quien nos aplica este ejercicio nos dice que la placa metálica sobre el eje X va de menos 3 a 4 y que la placa metálica sobre el eje Y va de menos 2 a 5. Ya me están delimitando el área de esta placa metálica con densidad superficial de carga de menos 3 a 4 y de menos 2 a 5. Y ahora, ¿qué pasa? Yo, para saber la fuerza de Coulomb que ejerce esta placa metálica con densidad superficial de carga sobre la carga Q', tendría que denotar los vectores de posición de algún punto de carga en particular a la carga puntual Q', de algún punto en particular, a la carga puntual Q', de algún punto en particular, a la carga puntual Q'. Y nosotros sabemos que esto se generaliza por medio de la diferencia de vectores de R', vector menos R del vector posición de las cargas, porque efectivamente estos vectores geométricamente son la diferencia de vector de R', del vector posición de la carga puntual, menos los vectores de posición de los puntos de carga del cuerpo con densidad superficial de carga. Por lo que yo tendría para el eje X, yo tendría eje X, bueno, sería R vector R', sería menos X por X vector unitario, menos Y por Y vector unitario, más 7 por Z vector unitario, porque tendríamos el vector R' menos el vector R, sería entonces menos X, pues este vector menos este vector, y sabemos que se suman lo que está sobre el eje X con lo que está sobre el eje, se suma algebraicamente, bueno, en este caso es resta, se resta lo que está sobre el eje, con la magnitud que está sobre el eje, que la magnitud de la dirección del vector sobre el eje X con la otra magnitud de la dirección del vector sobre el eje Y del otro vector, posteriormente se suman, bueno, en este caso la diferencia, de la magnitud de la proyección del vector sobre el eje Y menos la magnitud de la proyección del vector sobre el eje Y, y es así como lo hemos hecho. De tal forma que al tener este vector menos este sería menos X por X vector unitario, menos Y por Y vector unitario, más Z por Z, y como aquí no hay alguna magnitud que multiplica el eje a Z vector unitario, se queda simplemente es más 7 Z vector unitario. Entonces, como se pueden dar cuenta, estamos resolviendo este procedimiento de la misma forma en la cual lo hemos hecho a lo largo de todos estos ejercicios. Tenemos el vector posición de la carga puntual, tenemos los vectores que nos definen la posición de los puntos de carga en este cuerpo con densidad superficial de carga, y hacemos la diferencia de R vector de R' menos R vector. Más 7. Muy bien. Ahora vamos a obtener el módulo al cubo, que es el paso que siempre hacemos posteriormente. Módulo al cubo de este vector. Y tendríamos, este sería igual a menos X al cuadrado a la X cuadrado, menos Y al cuadrado a la Y cuadrado, más 7 al cuadrado más 49. Y a la 3 medios, porque recuerden que el módulo del vector es raíz cuadrada. Elevarlo al cuadrado sería la 3 medios. Perfecto. Ahora ya podemos expresar la fuerza de Coulomb que ejerce el cuerpo con densidad superficial de carga sobre la partícula, la carga puntual Q'. Esto sería igual a la fuerza de Coulomb de 1 entre 4 pi epsilon por la densidad superficial de carga por Q'. Y en este caso yo voy a hacer una integral doble. ¿Por qué? Porque ahora las variaciones no son solamente a lo largo de un eje, sino que las variaciones son a lo largo del eje X y del eje Y, por lo que necesito hacer una doble integral, primero con respecto a una variable, que puede ser X o Y, y luego con respecto a la otra variable, que sería Y si la primera fue con respecto a X, o que sería X si la primera fue con respecto a Y. Tendría la integral. Voy a manejarlo primero de X. La integral de X, y sabemos que X, por los datos que nos han dado, iría de menos 3 a 4. De menos 3 a 4. Y luego en Y.
que iría por los datos que nos han dado de menos 2 a 5. De menos 2 a 5. Muy bien. De el vector, la diferencia de vectores, como siempre lo hemos escrito, diferencia de vectores, que en este caso nos da menos x por x', menos y por y', más 7 por z'. Multiplicando la diferencial de x por la diferencial de x por la diferencial de y, en este caso. Bueno, aunque yo lo organizo al revés, yo suelo organizarlo de una mucho mejor forma al revés. Habrá veces que ustedes verán en los libros de matemáticas que organizaré el integral, primera integral con su diferencial, segunda integral con su diferencial, pero yo siento que es más práctico decirle, este integral es con respecto a y, pues primero hacemos con respecto a y, este integral es con respecto a x, luego con respecto a x. De acuerdo a la conveniencia que lo vayamos presentando, que vayamos viendo en el problema y se vaya presentando, nos daremos cuenta que podemos invertir la forma en la cual integramos, ya sea primero x, primero y, de acuerdo a cómo más nos convenga. Entre la x al cuadrado más y al cuadrado más 49 a la 3 medios. Muy bien. ¿Y qué me conviene a mí hacer primero para no estarme confundiendo y poder hacer esta integral sin riesgos a equivocar? Me conviene me conviene multiplicar esto, luego menos y por y vector unitario por las integrales, por las diferenciales, y luego más lo que tenemos de 7z vector unitario por las integrales, por las diferenciales. De esta manera, podremos integrar de una forma más ordenada y sencilla, de tal forma que evitemos cometer ciertos errores. Entonces tendríamos esto, todo puede expresarse como f 1 entre 4 pi epsilon sigma q' sería, y tendríamos para menos x por x vector unitario por las integrales, por las diferenciales, tendríamos lo siguiente. Por y, luego más menos 3 5 t medios. Aquí ya no tengo espacio, continúo para la última, aquí abajo, que sería 7 por z vector unitario por las integrales, por las diferenciales entre el mismo numerador, ambas, porque este numerador afecta a este, afecta a este, afecta a este. Más integral Perfecto, ya tendríamos todo esto, esto. Ahora voy a empezar a integrar con respecto a una variable para que no haya confusión. Miren, tenemos esta integral. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo hacer una integración directa si primero hago la integral con respecto a quién, si hago la integral con respecto a x, porque aquí tenemos una x y la derivada del denominador nos daría 2x, es decir, contamos con la variable que nos va a permitir integrar de manera directa esta expresión, menos x vector unitario, por la diferencial de x entre el denominador y la integral que evalúa los límites en x. Entonces, de esta integral puedo tomar lo que les estoy diciendo, hacerlo con respecto a x. Sé que los límites de integración con respecto a x van de menos 3 a 4. Entonces tendría integral de menos 3 a 4 de menos x por x vector unitario,
por la diferencial de x entre x al cuadrado más y al cuadrado más 49 a la 3 medios. Muy bien. Voy a resolver esta integral, que como les había dicho, gracias a que tenemos esta x, la integral es directa. Entonces tendríamos menos 3, 4, menos xx, diferencial de x. Estoy checando que no falte algún detalle. Tomen en cuenta que muchas veces los detalles, el omitir detalles, el que se nos vaya un pequeño signo o algo por el estilo, hace que es en el punto, de hecho, en el cual muchos cometen la mayoría de los problemas. Menos 3, 4 es de x. ¿Sí? De menos x vector unitario de la diferencial de x. Menos 3, 4 de x. De la diferencial de x. Perfecto. Entonces, esta integral sería igual a... Tendríamos x vector unitario que puede salir, dado que esto no de esto, x vector unitario no depende explícitamente de la variable x normal. Tendríamos 1 menos 1, la raíz cuadrada de x más y al cuadrado más 49 de menos 3. Si se dan cuenta, integrales como esta ya las hemos resuelto anteriormente y en automática sabemos que es 1, que en este caso como tenemos un menos, es un menos 1, menos 1 de la raíz cuadrada de la parte del denominador, ya sin tener la 3 medios. Pero a pesar de que nosotros ya resolvimos integrales como estas, podemos verificar que en efecto esta parte es la integral de esto. Si nosotros derivamos esto y nos vuelve a dar esto, lo voy a hacer. Tendría x cuadrado más y al cuadrado más 49. Si yo lo paso al numerador, sería x cuadrado más y al cuadrado más 49, todo esto a la menos 1 medio. Entonces, derivando eso, tendría menos 1 medio. Tendría menos 1 medio por un menos 1, lo cual me da aquí menos 1 medio por un menos 1 me da 1 medio. 1 medio por x más y, x al cuadrado más y al cuadrado más 49. Y ahora ya no estaría la menos 1 medio, estaría la menos 3 medios, porque recuerden que al derivar restamos un 1 al exponente. Y además esto se multiplicaría por la derivada de x cuadrado, porque estamos haciendo la derivada con respecto a x para confirmar, dado que la integral fue con respecto a la diferencial de x. En este caso la derivada sería 2x que va a multiplicar, a... ¿cuánto nos dio? La anterior nos dio menos 1 medio por menos 1, más 1. 2x por más 1 más 1. Y podemos notar que hay que hacer una corrección. Cuando yo derivo esto, me da un menos 1 por un menos 1 medio más 1 medio. Y el otro es 2x, me daría más 1. En vez de tener un menos 1, tendría un más 1. Entonces eso implica que la integral correcta es más 1 entre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más 49. Muy bien, esa es la corrección que era necesario hacer. Y haciendo la derivada ya me quedaría menos 1 medio de esto a la 3 medios, tal como se ve aquí, ya colocándolo en el numerador, por 2x, que sería, y ya nos da el menos 1. Perfecto, ya está mi integral. Ahora, lo que yo tengo aquí es que, como fue una integral con respecto a x, y yo voy a evaluar entonces con respecto a x, ¿qué quiere decir? Que esta función, ahora yo voy a escribirla primero en términos de x igual a 4 menos esta misma función, pero ahora en términos de x igual a menos 3. Aquí ya no tengo espacio, lo voy a hacer en la parte posterior de mi hoja, poco a poco. X vector unitario que está multiplicando a 1 entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y al cuadrado más 49 de 49 de 3 a 4 3 a 4, esto es igual a x total de, tendríamos 1 entre, y x es igual a 4, entonces tenemos 4 por 4, 16. 16 más 49 me da, 16 más 49 me da 65. Entonces tendríamos
y raíz cuadrada de y al cuadrado más 65. 65 menos 1 y tendríamos ahora raíz cuadrada de 1 más cuadrado más 65. Ahora tendríamos menos 1 entre, ahora x es igual a menos 3. Y tendríamos menos 3 por menos 3, porque es menos 3 al cuadrado es 9. 49 más 9 es 58. Entonces y cuadrada más 58. Y ya tendríamos la segunda parte. Sería menos 1 entre la raíz cuadrada de y cuadrada de 9 más 49, 58. Y ya habríamos resuelto esta parte de la integral cuando la integración es con respecto a x. Ahora vamos con esta parte de la integral cuando la integración es con respecto a y. Es decir, aún me falta resolver la integral que va de menos 2 a 5 por la diferencial de y. He resuelto menos x entre x cuadrada más y cuadrada más 49 a la 3 medios por la diferencial de x teniendo como integral de menos 3 a 4. La que hace falta, entonces, lo que acabo de obtener iría dentro de la parte que aún no es integrado, que es la integral de menos 2 a 5, y la diferencial de y. Entonces, entonces, esto quiere decir que yo al reescribir esta expresión, la voy a escribir aquí, de la integral de menos 3 a 4, la integral de menos 3 a 4 de la integral de menos 2 a 5, de menos 2 a 5, de menos x vector unitario, de menos x vector unitario, diferencial de y por la diferencial de x, x cuadrada más y cuadrada más 49 a la 3 medios es igual a la integral de menos 2 a 5 de x vector unitario de 1 y cuadrada más 65 menos 1 raíz de y cuadrada más 58. Nada más 58 más 58 por la diferencial de y. Entonces ya está. Yo he resuelto, como les estaba comentando, aquí lo voy a reafirmar, la integral que va de menos 3 a 4 por menos x por x vector unitario, el cual puede salir, entre x al cuadrado más y al cuadrado más 49 a la 3 medios. Sé que me da esto, lo único que me hace falta resolver es la integral que va de menos 2 a 5, de lo que ya he resuelto, por la diferencial de y. Toda esta expresión la puedo organizar, de la siguiente forma. X vector unitario por la integral de menos 2 a 5 de 1 que multiplica la diferencial de y, entre y cuadrada más 65. Entre y cuadrada más 65, entonces x por la integral de menos 2 a 5 de la diferencial de y menos x por la integral que va de menos 2 a 5 menos x vector por la integral que va de menos 2 a 5 por la diferencial de y entre la raíz cuadrada de y cuadrada más 58. Sería menos x vector unitario de la integral que va de menos 2 a 5. Aquí está. Ahora voy a empezar a resolver esta primera integral, esta de aquí. Entonces tendría la integral que va de menos 2 a 5 de la diferencial de y cuadrada más 65. Y para eso nosotros utilizamos la sustitución trigonométrica. Tenemos el ángulo, voy a poner el ángulo alfa. Aquí tendría y, aquí tendría la raíz cuadrada de 65 y aquí tendría y cuadrada más 65.
nosotros sabemos que la suma de los catetos al cuadrado, y cuadrada más 65, y aplicamos a ellos la raíz cuadrada, sería la hipotenusa. De tal forma que el coseno de alfa sería igual a la raíz cuadrada de 65, la raíz cuadrada de 65, entre la hipotenusa, que es y cuadrada más 65. Entonces, yo puedo despejar de aquí raíz cuadrada de y cuadrada más 65, que sería igual a la raíz cuadrada de 65 entre el coseno de alfa. Y yo lo que necesito es y cuadrado más 65 a la 1. Por lo tanto, al elevar todo esto al cuadrado, ya tendría y cuadrado más 65. Entonces, y cuadrada más 65, lo elevé al cuadrado, sería igual a esto al cuadrado, que sería la raíz del cuadrado entre al cuadrado de una raíz cuadrada nos da a la 1, 65 del coseno cuadrado de alfa. Coseno cuadrado de alfa. Muy bien. Y ahora yo tendría a la tangente de alfa. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, entre la raíz de 65. De tal manera que y es igual a la raíz de 65 por la tangente de alfa. Y es igual, sí, y la diferencial de y sería entonces igual a la raíz de 65 por la secante cuadrada de alfa por la diferencial de alfa. Muy bien. Entonces, ya puedo sustituir en esta integral las siguientes expresiones. Sería x, límite inferior que va de menos 2, al límite superior que va a 5, de la diferencial de y, que es la raíz cuadrada de 65 por la secante cuadrada de alfa por la diferencial de alfa, entre y cuadrada más 65, que nosotros sabemos que es 65 entre el coseno cuadrado de alfa. Esto, los constantes pueden salir de la integral y me daría 1 entre la raíz cuadrada de 65. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos 65 a la 1 medio y aquí tendríamos 65 a la 1. Entonces tendríamos por división, por resta de exponentes, dado que es una división y ambos tienen un exponente, este a la 1 medio y este a la 1, sería 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, es decir, 65 a la menos 1 medio, que se puede interpretar como 1 entre la raíz cuadrada de 65. Muy bien, el límite inferior x es igual a menos 2, para el límite superior x2 es igual a 5. Y entonces tendríamos, por ley del sándwich, el coseno cuadrado, así, coseno cuadrado, seno cuadrado, diferencial de x, ahí está. Por ley del sándwich tendríamos el coseno cuadrado de alfa por la secante cuadrada de alfa. Nosotros ya hemos visto que el coseno de alfa es el inverso de la secante de alfa y viceversa, la secante de alfa es el inverso del coseno de alfa. Entonces, si nosotros tenemos la multiplicación del coseno cuadrado de alfa por la secante cuadrada de alfa, eso nos da un 1. Es decir, todo esto queda reducido a la diferencial de 1. La diferencial de un 1, de hecho. Y nosotros sabemos que esto sería igual a 1 entre la raíz cuadrada de 65 sería igual a integral de la diferencial de alfa simplemente a alfa. Alfa que va de x1 igual a menos 2 a x2 es igual a 5. Muy bien. Entonces alfa. ¿Yo de dónde puedo obtener a alfa? Yo puedo obtener a alfa ¿de dónde? Tengo aquí a alfa, miren. Tenemos aquí alfa. Lo podemos dejar a alfa en términos de... aquí una pequeña corrección. Aquí ya no son los límites en x, son los límites en y. Aquí nada más cambiaré a y, porque en x ya lo hemos resuelto. Por lo tanto, estos son los límites en y. En y porque estamos integrando con respecto a y. Desde el límite inferior y igual a 1 igual a menos 2 hasta el límite superior y igual a 2 igual a 5. Estos son en y, en términos en y. Entonces, como les estaba comentando, nosotros ya tenemos que la tangente de alfa, por lo que hemos escrito aquí, es igual a y entre la raíz de 65. Y entonces alfa sería igual a la tangente a la menos 1, o algunos lo prefieren expresar, sobre todo cuando tenemos ya resultados finales, como la arcotangente. Entonces recuerden, tangente a la menos 1 es igual a la arcotangente de y entre la raíz cuadrada de 65. Tenemos arcotangente y. Y esto ya lo puedo sustituir aquí para que todo se encuentre en términos de y, especialmente porque nosotros vamos a evaluar en función del límite inferior y del límite superior. Es decir, todo esto es igual a 1 entre la raíz cuadrada de 65 de la arcotangente de y entre la raíz cuadrada de 65. Desde el límite inferior y igual a menos 2 hasta el límite superior y2 igual a 5. Muy bien. Perfecto, ya casi vamos a terminar esta parte. Ahora
Ahora lo único que me hace falta es evaluar. Y miren, cuando ustedes van a tablas de integrales y se encuentran esta parte, van a confirmar que en efecto, cuando ustedes tienen la diferencial de la variable entre la variable al cuadrado más una constante, esta, por medio de las tablas de integrales que pueden encontrar en internet, va a ser igual a 1 entre la raíz cuadrada de la constante por la cotangente de la variable entre la raíz cuadrada de la constante. Esto es, solamente quise confirmarles lo que ustedes pueden ver fácilmente en las tablas de integración, que nos da este resultado. Muy bien, ahora voy a evaluar en términos de y. Empiezo. Entonces esto puede salir de la evaluación de la función porque es una constante y multiplicar a todo lo que salga de la evaluación de la función en términos de los límite inferior y el límite superior. Y tendría 1 entre la raíz cuadrada de 65 de arco tangente. ¿Arco tangente de quién? Arco tangente de y en este caso, y aquí hay que poner mucha atención cuando evaluemos este tipo de límites cuando tenemos la arcotangente. Lo que pasa es que la función arcotangente nos va a arrojar un resultado, pero no un resultado normal. No me refiero a cómo lo hemos estado manejando, sino que nos va a arrojar un resultado que va a estar en términos de los grados si su calculadora está en deg, o en términos de los radianes si su calculadora la tienen en rad. Por ejemplo, yo voy a manejar, mi calculadora ahorita está en deg, y voy a evaluar 5 entre la raíz cuadrada de 65. 5 entre, ahí está, 5, que es mi límite superior, 5 entre la raíz cuadrada de 65, que es 5 entre 8.06, 5 entre 8.06, lo cual me da 0.62. Ahora voy a aplicar la arcotangente, o que su calculadora lo puede tener como la tangente a la menos 1. Entonces tendría shift tangente a la menos 1 y me da 31.81. En este caso yo tendría grados. Pero por lo general cuando ustedes obtienen este tipo de resultados y lo tienen que multiplicar por una constante, no es conveniente que manejen en grados, les va a dar un resultado incorrecto. Lo conveniente es que expresen este resultado en términos de pi, lo cual les va a servir tanto para posteriormente expresarlo como en grados, como posteriormente expresarlo como radianes. Entonces, en términos de pi, ¿cómo quedaría esto? Ustedes harían simplemente una regla de 3. Miren, tenemos 31.81 grados. Sabemos que pi en términos de 2 grados es igual a 180 grados. Entonces, por lo cual, yo lo único que necesito hacer es dividir 31.81 grados entre 180. Y esto ya me daría la proporción de pi que yo necesito, que en este caso es 0.1767. 1767 pi. Ahí está. Y este es mi resultado generalizado. Por ejemplo, lo vuelvo a hacer. 5 entre la raíz cuadrada de 65, que me dio 8.06. Me da 0.62. Tengo mi calculadora en deg y me da 31.81 grados. Y voy a ver si en efecto esto que acabo de escribir es 31.81 grados. En términos de pi, como yo quiero grados, pi sería igual a 180. Entonces digo 0.1767 por 180. Y me da así, me da los 31.8 grados que me había dicho la calculadora en deg. Pero ¿qué es total si ustedes lo tienen en radianes? Le he cambiado mi calculadora a radianes. Voy a hacer la misma operación, pero en radianes, con la función radianes. Tendría 5 entre la raíz cuadrada de 65, que es 8.06. Entre 8.06 me da 0.62. Ahora sí, tangente arco tangente o tangente a la menos 1, lo aplico y me da 0.55. 0.55 me dan 0.55. Este resultado está en radianes. Entonces, cuando yo manejo radianes, pi vale 3.1416. Voy a ver si 0.1767 por 3.1416 me da 0.55 radianes, que es lo que debería dar. Ya dado que estamos ahorita en función radianes, sería 0.1767 por 3.1416. En efecto, me da 0.55 radianes. Es por eso que cuando ustedes tienen arcotangente o una función de ese estilo, les conviene generalizar su resultado en términos de pi. Para el caso de los radianes, cuando ustedes tengan su calculadora en deg y les arroje esto, un resultado, lo que tienen que hacer es dividirlo entre 180 y escribir al final pi. Cuando ustedes tengan su calculadora en radianes, cuando lleven a cabo esta función,
van a obtener una cierta cantidad, la cual la van a dividir entre 3.1416 y la van a multiplicar por pi. Y así lo van a manejar con el fin de que no haya confusión entre un sistema y otro. Generalizarlo es lo mejor para no confundirse. Entonces, una vez más, ustedes si tienen su calculadora en DEG y llevan a cabo esta operación, el resultado que obtengan lo dividen entre 180 y lo multiplican por pi. Y si ustedes tienen su calculadora en radianes, el resultado que obtengan de esta función lo van a dividir entre 3.1416 y lo multiplican por pi. Para pi en grados es 180 grados, pi en radianes es 3.1416 radianes. Muy bien. Entonces continúo. Sí, voy a continuar. Tenemos, tengo un menos, porque recuerden que en este momento voy a evaluar la función en términos de límite inferior. Con lo cual, y es igual a menos 2. Y digo, menos 2 entre la raíz cuadrada de 65, que es 8.06. Me da menos 2.48. Y aplico la tangente a la menos 1. La tangente a la menos 1, o arcotangente. Shift tangente a la menos 1. Y me da menos 0.2432. Pero yo tengo mi calculadora en radianes. Entonces tengo que dividir el resultado que acabo de obtener entre 3.1416. Entre 3.1416. Y me da menos 0.077. Este menos que acabo de obtener se multiplica por el otro menos. Más 0.077 por pi. Y ahí está. Y este sería mi resultado final. Bueno, ya casi tendría mi resultado final. Entonces mi resultado final, pero ahorita Zoom me acaba de decir que ya se va a acabar esta sesión. Por lo tanto, me voy a desconectar en este momento y me reconecto en 5 minutos.